Buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuaremos la serie de sermones expositivos basados en la primera carta del apóstol Pedro. Y en estos tiempos, meditando un poco y leyendo también algunos materiales con relación al tema del sufrimiento, leía un libro que me gustó mucho, una ilustración de cómo el autor muestra la autenticidad de la fe de- del creyente en medio de las pruebas o cuando enfrentan los momentos de dificultad y de problema. Y este hombre dice que una manera segura de probar la autenticidad de un diamante es la prueba del agua. Es una prueba que los joyeros conocen muy bien. Y se sabe que la imitación de una piedra nunca brilla igual que una auténtica. Pero no siempre resulta fácil detectar el contraste por medio del análisis común de nuestra vista. Los joyeros saben que poner un diamante genuino y una imitación junto al otro en agua o debajo del agua revelará las diferencias. El auténtico continuará resplandeciendo con el mismo brillo debajo del agua, mientras que la imitación pierde prácticamente su brillo debajo de la misma. Y presenta esta ilustración con una analogía y dice que muchas personas que están muy confiadas en la autenticidad de su fe se dan cuenta que esta falta cuando se sumergen en las aguas del pesar y la adversidad. Se muestra luego que la supuesta brillantez diamantina de su fe no es más que una imitación. Sin embargo, sumerja al verdadero Hijo de Dios en las aguas de una prueba y resplandecerá con el mismo brillo de siempre. Nos hemos acostumbrado a vivir por los sentidos físicos en esta tierra, y es algo normal como seres humanos. Cuando estamos bien, cuando tenemos lo necesario, cuando no nos falta lo básico para vivir, cuando la ausencia de problemas, de aflicciones no nos toca, ahí estamos bien, nos sentimos bien, olemos, tocamos, nuestros sentidos físicos perciben todas las cosas que nos dan tranquilidad. Todo está a nuestro favor en el bienestar sobre esta tierra que necesitamos. Pero, ¿qué pasa cuando lo antes dicho cambia? ¿Cuál sería nuestra reacción cuando lo perdemos todo? ¿Qué harías si por muchos años has estado sano, pero te diagnostican un cáncer? ¿Cuál sería la reacción de un padre o una madre que por muchos años han deseado o desearon tener hijos y estos nacen y mueren de repente? ¿Cómo vives la fe en Dios cuando eres sumergido en las aguas de la aflicción para ser probado? Muchas veces la reacción de, de muchos de nosotros es hacer preguntas tales como:
¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me ayudaste en este momento que más te necesitaba? Muchos se ven asombrados por el sufrimiento o la aflicción cuando éstas aparecen y les llegan de repente. Y se ven sorprendidos por las pruebas o por la prueba que le toca atravesar en un momento determinado de su peregrinaje sobre esta tierra. Y ante lo antes expuesto, ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente a la prueba? Ese es el título del sermón en esta mañana que vamos a estar desarrollando en la primera carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos da la respuesta de la actitud del creyente frente a la prueba. ¿Cómo debe ser la actitud del creyente para afrontar los momentos de aflicción y de prueba? Y para lo cual les invito a leer el capítulo 4 del versículo 12 al 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. Dice las Escrituras de la siguiente manera: Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El versículo 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo. En la versión de las Américas dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. La versión de las Américas muestra que el fuego de prueba ha venido para probar a estos creyentes. Los que han venido siguiendo esta serie de sermones conocen el contexto que están viviendo estos cristianos que están en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos están atravesando problemas, aflicciones. Ellos están siendo perseguidos de forma local por causa de su fe en Jesucristo. La vida en comunidad de estos cristianos ha cambiado radicalmente. Lo que están atravesando es una gran prueba y Pedro la describe como una prueba de fuego. Esta expresión fuego es una expresión metafórica en la cual Pedro nos deja ver que la situación no es nada fácil para estos hermanos. La palabra fuego en las Escrituras hace referencia a purificar, pero también la palabra fuego en las Escrituras apunta a sufrimiento, dolor. Y dependiendo del contexto donde se dé esta palabra, así hay que aplicarla. Y en el contexto que estamos viendo de Pedro, es de sufrimiento, de dolor,
Estos hermanos están pasando una prueba, pero no cualquier prueba, sino una prueba dolorosa. Y quizás para muchos de estos hermanos, atravesar sufrimiento por causa de aquel que han conocido que es el príncipe de paz, el misericordioso, el que los había amado desde antes de la fundación del mundo, por el cual conocieron el verdadero amor, de aquel que dicen las Escrituras que de él es la tierra y su plenitud, de aquel que dijo, mío es la plata, mío es el oro, de aquel que nadie puede detener su mano y le diga, ¿qué hace, Señor? Sería algo nuevo para ellos, atravesar una prueba por causa del testimonio del príncipe de paz. De pronto para muchos de ellos esperaban algo mucho mejor. Y quizás muchos de ellos estaban mejor y en paz en la sociedad donde vivían, que ahora que son cristianos. Quizás su perspectiva del cristianismo comenzó a cambiar desde que comenzaron a ser perseguidos por causa de haber creído en el nombre de Jesucristo. Estos hermanos están sorprendidos y ven todo lo que les está pasando como alguna cosa extraña. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto a nosotros si creemos en Dios? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido toda esta aflicción, todo este sufrimiento? Y Pedro les da la respuesta de cuál debe ser su actitud frente a todo esto. Y Pedro les dice, no se sorprendan, lo que les está pasando no es nada extraño. No penséis que esto nunca ha debido de ocurrir. Implícitamente, Pedro les está diciendo, esperen las pruebas, esperen las aflicciones, esperen los sufrimientos, esperen el dolor, porque ellas son normales para el cristiano. Ellas son inevitables, no se pueden evitar, son inevitables, llegarán. No te sorprendas, eso les está diciendo Pedro a estos cristianos, que no se sorprendan como una cosa extraña, como si algo les estuviese pasando fuera de lo normal y de lo común. Y los apóstoles tenían claro esta teología del sufrimiento que el Señor Jesús les transmitió a ellos, que el Señor Jesús les mostró, que el Señor Jesús les dejó ver. Los apóstoles sabían que no debían extrañarse si el mundo os aborrecía. El Señor Jesús les habló de tal manera que solo en Él tendrían paz, pero en el mundo tendrían aflicciones. El apóstol Pablo también nos deja ver esta gran verdad. Él dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y el salmista reconoció también esta gran verdad. Y él pudo decir en el Salmo 22:11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Hay un escrito que dice, mi hijo, cuando vengas a servir al Señor, prepara tu alma para que sea probada.
Mantén tu corazón en el camino recto y aguanta con firmeza. No temas en los tiempos de calamidad, pues el oro es probado en el fuego, y los hombres aceptos para Dios en el fuego de la aflicción. Mis hermanos, si te sorprendes o ves como cosa extraña las aflicciones, los dolores, las pruebas que te vienen, es porque desconoce lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en las Escrituras con relación a este tema. Desconoces las promesas que Él nos dejó para afrontar los momentos difíciles. Y desconoces cuál debe ser nuestra verdadera actitud frente a las mismas. Pedro quiere que estos hermanos vean, contemplen, observen la belleza que hay detrás de ese sufrimiento. Quiere llevarlos al clímax para que ellos vean qué hay detrás de ello. A cómo ellos deben de tener una verdadera actitud frente a la prueba. Y eso es lo que les deja ver en el versículo 13. El versículo 13 dice, sino gozaos, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, ¿quién puede gozarse en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento? El mundo podrá responder, ninguno. Y quizás hay cristianos que habrán respondido a las preguntas que hice, ninguno puede gozarse. Pero el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene la capacidad de hacerlo. Lo puede hacer, hermanos. Dios le ha concedido, lo ha dotado de toda esa capacidad de resistencia frente a la prueba, frente a la aflicción, frente al dolor. Dios lo ha fortalecido, Dios le ha capacitado, Dios le ha dado las herramientas. Las Escrituras enseñan en Filipenses 1:29, porque a vosotros nos es concedido, nos es dado, nos es otorgado a causa ¿de quién? De Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El padecer por Cristo, hermanos, es una capacidad que Dios solo da a sus hijos. El pasar el dolor y el sufrimiento y seguir fiel al Señor sin renegar, sin desmayar, sin negarlo en medio de cualquier circunstancia, es una capacidad que Dios ha dado a sus hijos. Se nos ha concedido la capacidad de soportar en medio de las pruebas. Y esa capacidad solo está en Cristo. Solo Jesús nos da la capacidad de padecer por Él. Él no nos dejará pasar una prueba que nosotros no podamos soportar. Él no nos dejará padecer más de lo que nosotros podamos soportar. Y esta palabra gozaos en griego denota una acción continua. Y es continua porque no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de cómo amanecimos hoy. Ese gozo es provocado por el mismo Señor
continuamente en nuestros corazones. Jesús es el que concede ese gozo. Él es el que concede la paz, mis hermanos, en medio de la tormenta. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. El salmista expresó en uno de sus salmos de forma poética el gozo, la paz, la confianza en Dios en medio de los desastres naturales. Él dijo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora bien, los padecimientos, las aflicciones, el dolor, la prueba, no era por causa del pecado de estos hermanos. No era porque estos hermanos hubiesen pecado en este caso. Era por causa de Cristo. Ellos estaban participando de los padecimientos de Cristo. Y Pedro simplemente les está recordando las enseñanzas que el Señor Jesús les había transmitido a él. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El Señor habló del gozo y del galardón en los cielos. Pedro replica esta misma enseñanza, el gozo y la revelación de la gloria de Cristo con relación a su segunda venida. Un gozo en el presente, pero que también se goza en lo escatológico, en lo porvenir, en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está claro que los creyentes no van a padecer a la manera que padeció Cristo con relación a la redención. No participaremos de los sufrimientos de Cristo en sentido salvífico, pero somos participantes de los padecimientos de Cristo cuando nos identificamos con Cristo. Pasamos a experimentar sus sufrimientos. Él fue injustamente tratado. Él fue calumniado. Fue tratado como un criminal sin serlo. Fue asesinado por manos criminales. Fue humillado. Sufrió por decir la verdad, por confesar que era hijo de Dios. Los creyentes del primer siglo morían por decir que Jesucristo era su Señor. Era una confesión pública en la cual se identificaron con Jesús, y su identificación con Cristo también incluía el sufrimiento en esos momentos, hasta la misma muerte. Nuestro Señor, para llegar nuevamente a la gloria, pasó por el sufrimiento. Primero probó la corona de espinas para que después le fuese dada una de oro. Sufrió el infierno de todos nosotros para después subir nuevamente a la gloria. El versículo 13, Pedro brinda una perspectiva escatológica con relación al sufrimiento versus el gozo por padecer
por causa de Cristo. Ellos han padecido por causa de Cristo. También ellos se gozarán en la gloria que Cristo ha de revelar. Y no un simple gozo, hermanos. Sino que Pedro lo describe como un gran gozo, algo incontenible, que solo los cuerpos glorificados podrán soportar. En la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá más llanto ni dolor, donde Dios enjugará todas lágrimas, donde la gloria de Dios alumbrará toda la santa ciudad cuyo arquitecto es Dios. El gran gozo que tendremos con Él por los siglos de los siglos es incomparable, es indescriptible. No hay nada en este mundo que lo pueda comparar. Estar con Cristo en la eternidad y gozarnos con Él de las cosas que Él tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Un gran gozo habrá para siempre allí. Seremos siempre felices con nuestro amado Señor. Pero mientras ese final llega, debemos enfrentar las diferentes pruebas en esta tierra. Y el Señor ha dado bienaventuranzas en medio del sufrimiento. ¿Y cuál es esa bienaventuranza para soportar las pruebas? Veamos el versículo 14. El versículo 14 dice, si sois vituperados, o sea, rechazados por la sociedad, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Y por qué soy bienaventurado? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Estos creyentes son vituperados o rechazados por la sociedad donde están, siendo blasfemado el nombre de Cristo en ellos y en medio de donde todos estos hermanos viven. Pero en medio de todo esto hay una bienaventuranza en el creyente. Y es que el glorioso Espíritu Santo reposa sobre los creyentes. Uno se asombra de leer en la historia de mártires cristianos, que como ellos en su lecho de muerte, en plena hoguera, en plena llamas, podían entonar alabanzas al Señor. En medio del furor de las llamas, hermanos, de la hoguera en que eran puestos, o de las fieras salvajes, o cómo eran traspasados con espada y decapitados y todo lo demás, ellos podían seguir confesando al Señor como su Señor y Salvador. Vemos a Esteban, dice las Escrituras, lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo no fue en una sola ocasión específica. Es que esa palabra lleno del Espíritu Santo es continua. O sea, siempre estaba el Espíritu de Dios con Esteban, así como lo está contigo, así como lo está conmigo. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, en estos momentos previos a su muerte, en ese momento de martirio, de prueba, donde sostuvo su confesión de fe en Cristo, él mantuvo su confesión por Cristo. Y dice que colocando sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. En ese momento final, en ese instante cuando Él estaba siendo ya apedreado, hermanos,
en medio del dolor y del sufrimiento que le han podido provocar las piedras, Él estaba allí, el Espíritu de Dios estaba con él. Y en ese momento, mi hermano, de prueba para Esteban, él dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pero no solamente Esteban disfrutó de esa bienaventuranza del glorioso Espíritu de Dios en la vida de él. Las Escrituras dan testimonios de hombres y mujeres de Dios, cómo vivieron la prueba, cómo enfrentaron el dolor, el sufrimiento, las aflicciones de forma valiente, confesando a Jesús, mirando a Jesús desde la distancia, hasta el punto de morir en medio de cualquier circunstancia, sin renegar del Señor, sin quejarse, sin hacerle preguntas o cuestionar la voluntad de Dios, sino que su actitud frente a la prueba fue darle gloria a Dios, a Cristo, como dice el escrito de Hebreos con relación a los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos persecuciones, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno. Eran errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, tenemos una gran cantidad de testigos que soportaron las aflicciones, que soportaron los dolores, que soportaron las pruebas. Ellos fueron probados, su fe fue probada, la enfrentaron con gran gozo y alegría en sus corazones todas estas circunstancias que les acabo de describir, que están en Hebreos. Y tenían gozo en el presente que ellos estaban viviendo, tenían gozo, pero basado en una esperanza escatológica, hacia lo porvenir, hacia Cristo, el reinado de Él y su gloria, hermanos. Dios preservará a sus hijos hasta lo último. Él nos ha dado la capacidad para resistir la prueba.
y es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos da una gracia especial para soportarlos. Aún las pruebas pueden llevarnos hasta la misma muerte, hermano. Podemos morir en medio de la prueba, podemos morir en medio de ellas. Pero mis hermanos, el glorioso Espíritu Santo nos ayudará a llegar a la misma gloria, a la misma presencia del Señor Jesucristo, para glorificar su santo nombre por los siglos de los siglos. El Espíritu de Dios nos ayuda a glorificar a Cristo en el presente, pero también glorificaremos a Cristo en un futuro por medio del Espíritu Santo. Y estaremos con los ángeles por los siglos de los siglos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Mis hermanos, no nos sorprendemos o no estemos sorprendidos como si alguna cosa extraña nos estuviese aconteciendo en estos momentos. Hay ejemplos en la Biblia, hay testimonios en la Biblia. El Señor nos ha dejado por medio de su palabra cuál debe ser nuestra actitud y esperanza en medio de todo esto. Y antes de terminar, quiero dejarles con un versículo de las Escrituras que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Amén.